Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo no sé a qué horas está usted conectando, está viendo este video, pero le doy la bienvenida a un espacio que tampoco tiene nombre. Y es un espacio que empezamos hoy con mi amigo Andrés Arellano. Unas conversaciones de país, de ciudad, charlas políticas, charlas que pues van a servir para aprender nosotros, para aprender las personas invitadas y para aprender los que están viendo esto. Así que les damos la bienvenida, Andrés. Invite por favor a las personas a suscribirse a estos canales, hermano. Claro que sí, Mamerto, amigos de otra república, amigos de la concejala, que ya todos vamos a hablar con ella muy bien. Es un placer para nosotros estar acá y el gato nos va a tumbar la cámara. El gato está. Alguien que agarre el gato. Alguien que habla. Ay, no, no. Una eternidad más tarde. Bueno, eso pasa en estos canales autogestionados donde tenemos una sola cámara También tenemos gatos. y también tenemos gato. Don Cate, queremos dar las gracias por Muchas gracias. acompañarnos acá Muchas gracias en la a apertura ustedes. de este espacio, de esta conversación, pues para que la gente nos conozca, te conozca y que la política sea cada vez un tema más y más conversado, ¿vale? Una curiosidad. Donka, ¿tu nombre es de dónde? Mi nombre es Bulga. Es búlgaro. Sí. Ah, vale. Se pronuncia bien Donka. Donka Tanasova Yakimo. Démoslo en Donka. Démoslo en Donka, vale. Debemos ver en Donka. ¿Cuándo te picó la vena por la política y por qué? A mí la vena por la política me picó, yo creo que muy chiquita. Mi papá era una persona muy apasionada de la política. Mi papá fue un gran lector, un intelectual, diplomático, periodista. Y digamos, desde muy chiquita él siempre como que me metía a hablarme de los temas del país, de lo que estaba pasando con la política, con la economía. Siempre veía el noticiero y lo volvía como todo un ejercicio pedagógico, ¿no? De está pasando esto en el mundo, pero esto es porque este tiene estos intereses y el otro. Entonces yo siento que para mí desde muy chiquita la política fue como algo, o sea, como cuando tú asumes que esto está en la vida y que ahí está. Pero además fue algo que era como un cuento, como algo divertido, como algo de indagar, como, ¿no? Entonces, digamos, me siento afortunada de que eso pase porque sé que mucha gente tiene una bronca pues muy grande con la política, una Y con la izquierda. incomprensión también, sí, o en general con la política, ¿no? Lo más típico es la gente que te dice es que yo soy apolítico, Sí. o la gente te habla algo y te dice, yo pregunto porque yo no sé de política, cuando en realidad el 80% de lo que haces en la vida está relacionado de alguna u otra manera con la política, desde dónde trabajas, cuánto ganas, para qué te alcanza, qué decisiones tomas, por qué los bancos no te prestan a tanto sino a tanto, Exacto. por qué vives en un barrio y no en otro, por qué te toca tener 2 hijos y no puedes tener 4, o por qué decides no tener hijos. Digo, todo esto tiene que ver de alguna u otra manera con la política, que yo creo que pues la discusión sobre el poder, de qué manera, cómo, cuándo, por qué, para qué, es parte de la vida que no se puede como, no la puedes sacar. Así tú decías, vivir en una, el gato me está peinando mientras hablo. Eso sí no tiene que cumplir. Así tú decías vivir en una, digamos, en una dinámica aislada del mundo, que te vas a apartar, ¿no? En una región aislada y vas a tener una finquita solo y vivir de producción orgánica, pues eso también es política. Por algún lado hay ordenamiento territorial, porque hay conflicto, porque la producción de la vida, porque de algo vives. Entonces, yo creo que es muy importante eso que decían ahora ustedes de para qué estas charlas, y es que la política debe volverse algo más de la vida presente, no de manera ni siquiera solo digamos, crítica o conflictiva, sino comprender la política es fundamental. Muy bien. Yo andaba a profundizar en una pregunta que le quiero hacer, dado que estamos con una mujer política, total, Y sociólogo. y sociólogo más importante, pero la pregunta es, frente a, a tu experiencia, ¿la gente está cansada de la politiquería o de los políticos en general totalmente? Porque eso sería grave. Yo creo que la gente en este país está cansada de varias cosas. Creo que está cansada de que nunca le toque decidir nada. Creo que está cansada, puede que no lo exprese de esta manera, pero en el fondo, eso es como cuando uno va al psicólogo y te empieza a preguntar y preguntar hasta que te das cuenta que el problema de fondo no es el que pensabas al comienzo, ¿no? Entonces eso, la gente dice, yo no soy político, no me gusta la política, pero luego cuando desarrollas el diálogo, la gente está muy cansada de ser instrumentalizada, ¿no? De que quienes están en el rol político por lo general De la fiesta tienen, electoral. claro, tienen una relación transaccional con la ciudadanía, tienen una relación instrumental con la ciudadanía,
Yo aquí he conocido personajes, que no voy a mencionar los nombres, pero que básicamente cuando la gente viene a que después de las elecciones le hagan alguna gestión porque en su barrio hay algo que resolver o porque necesitan algo, digamos, en términos de resolver la vida comunitaria y demás, la respuesta es, usted y yo ya nos entendimos en elecciones, usted votó por mí, yo le di cosas y ya no me vuelvo a buscar hasta luego, yo no tengo nada que hacer por usted, no tengo por qué. Eso es el que le respondió, ¿no? Si ese es, exacto, ese es el que le contestó el teléfono. Si esa es la relación que el gran, digamos, porcentaje, quienes están en el rol de la política, tienen con la gente, pues, ¿cuál debe ser la respuesta de la gente? Obviamente es una respuesta de indignación, de rechazo, de descreimiento y también de búsqueda de instrumentalizar la relación. Como decir, bueno, si este man me va a instrumentalizar, por eso mínimo yo, no sé, algo me debo de ganar, ¿no? Y esto es algo que se ha acumulado durante tiempo y tiempo y tiempo. Por eso a mí me molesta muchas veces y en la izquierda es muy común cuando solemos pensar que la gente actúa porque es ignorante de cosas, ¿no? Entonces, es que la gente que le gusta tal otro político es que es bruta, es que sí, no, es que es bestia, es que hoy se nos va y se nos sube la superioridad moral. Y en realidad yo creo que la gente tiene un distanciamiento y como un asqueamiento con la política, pero también justificado. Ahora, preguntarse eso qué implicaciones termina teniendo para el país, para la manera como existe la política, para la manera como se han construido estas instituciones, pues es lo que debe hacer que, digamos, sea posible plantearle a la gente otro tipo de política, es posible. No como un eslogan de mercadeo de internet, sino como algo real. Pero entonces la gente dice, así como, demuéstramelo en lo real, no solo en el bla, bla, bla. Y entonces ahí hacer otra política es complicado. También creo que a veces la gente asume que la política solo está en los lugares de representación, en los lugares de gobierno, y la política también es la movilización social. La política es la organización que tiene la gente en el barrio, en la vereda, las organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, de jóvenes. Todo eso es política. O sea, cualquier cosa que se hace para generar un impacto, una incidencia en la manera como existe el poder y sus relaciones, es política. Sí, creo que eso es lo otro que hay que decir. Pues que hay gente que hace la política de una manera y estamos en contra de esa forma de hacer la política, en contra de esa gente que hace la política solo para sí misma, ¿no? Y creo que ahí es donde hay un campo de pedagogía y disputa muy tremendo que creo que cosas como las que ustedes hacen pues ayudan mucho. Ahí me nace una pregunta que creo que comparto con mi compañero y es, en Colombia la gente siente que el Estado no es capaz de ofrecerle ayudas reales. Entonces, tú que estás ahí involucrada en el sector real, por decirlo así, de la política, ¿es que nuestro Estado está cooptado o es que realmente la institucionalidad es como muy burocrática e incapaz de ofrecer resultados verdaderos, transformaciones grandes a los ciudadanos? Porque vemos que para los grandes negocios es ágil, pero para el ciudadano común como que Líos mil, exacto. mil trámites. ¿Es eso así? O sea, es... Sí, yo no sé si cooptado es la categoría exacta, Estamos aprendiendo. pero no, porque digo, este estado fue construido así. Fue diseñado así. Fue hecho para eso. Exacto. No es que se hizo de una manera y después vinieron unos malvados y lo cooptaron, sino que se hizo así. ¿Por qué? Porque, no, digamos, las élites que teníamos hace 200 años siguen siendo las élites hoy. No ha cambiado mucho esto, de pronto han tenido hijos, nietos, primos, se han casado, han tenido, digamos, sus aventuras y cosas, pero sustancialmente es lo mismo. No hay que uno diga que diversificación, mejor dicho, en las clases dirigentes. No. Y ellos fueron diseñando el Estado a su medida, a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces es un Estado que está construido de espaldas a la gente. Es un Estado que, más que un Estado cooptado, yo digo que es un Estado que está hecho para cooptar, ¿cierto? Porque gran parte de los procedimientos que nosotros tenemos, y yo creo que lo hemos visto ahora que estamos en el gobierno nacional, de qué manera esto es tan profundo que hasta a veces es imposible, inclusive estando al frente de la institucionalidad, lograr sacar las cosas de una manera distinta. Eso también nos pasó en Bogotá cuando hemos ido a alcaldía. Entonces un Estado que se diseñó básicamente para captar las rentas públicas y llevarlas a los bolsillos privados, tan así que esa manera en la que nuestras élites construyeron el Estado fue tan así que lo diseñaron para sí, que les dio pereza hacer entonces con un proyecto económico capitalista liberal. Se les pasó. Sí, se les olvidó. Su riqueza se construyó en torno a sacarle platica a lo público, rentar de lo público. Entonces, ¿qué economía productiva de gran nivel tenemos nosotros, dito como un Brasil, o dito como un México, o dito como otros países para hablar de la región? No, nosotros nuestra economía fue
Coja la plata pública, pásela por aquí, pásela por allá, y métala al bolsillo de los mismos. Por eso nuestra economía formal es tan cerrada, por eso las economías ilegales, digamos, son uno de los pocos vehículos de ascenso social reales, ¿cierto? Así se burlen mucho, porque la gente sigue teniendo camisetas de Pablo Escobar o tal, no porque le gustara un matón, Está la no, porque la gente narcoestética. tiene una imagen del ascenso social, porque en nuestro país las imágenes de ascenso social son mínimas. ¿Quién normal, digamos, alguien que haga parte, normal no es la palabra, corte, Común. ¿quién del común, digamos, asciende socialmente? Si este estudio que salía hace unos meses, unos años, que decía que en Colombia se requieren 11 generaciones para que una persona de clase baja pueda ascender, y eso que si tiene, digamos, como 10 variables, ¿no? Si puede estudiar, Sí. si no es mujer, preferiblemente, si Sí, no es no es negro, negro, ¿sí? si no es gay. Y todas esas más 11 generaciones, de pronto puede ser alguien medianamente solvente, no rico, pero digamos que, O que sea que tenga una mínima tranquilidad. Entonces yo digo, en esas condiciones, ese es nuestro Estado. Nuestro Estado ha sido actor de esa construcción de sociedad, o sea, de ese tipo de desequilibrio social, de ese tipo de desigualdades, de ese tipo de discriminaciones, estigmatizaciones, de esta, lo que siempre decían cuando lo de la paz, es que lo que hace falta es que el Estado vaya al Chocó. No, que no hace falta que el Estado vaya en el Chocó, hace falta que en el Chocó la gente pueda ayudar a construir y que le pregunten y que le hagan caso cómo debe ser el Estado en el Chocó y hacerles caso y construirlo junto con ellos, junto con el sector privado, junto con todos de la mano, pero construir un modelo y hacerlo funcionar. Porque si llevamos el Estado que ya tenemos al Chocó, que es parte yo creo que de van a la ir a crisis que robárselo del tenemos Chocó. como gobierno nacional, pues simplemente va a llevar, no sé, un Estado que llegue el ejército a hacer presencia y ya, porque eso es el otro factor de nuestro Estado. Entonces yo sí creo que ahí tenemos, por eso transformarlo, es tan duro, es de, digamos, no es algo que va a pasar en 4 años ni en 8, pero es algo muy necesario. Yo creo que necesitamos construir un gran consenso social y político en torno a las cosas del Estado que necesitamos Eso que transformar y nos dejar atrás. cuentas, a mí se me ocurre que ahonda en Colombia particularmente esa brecha que viene construyendo globalmente el sistema. Porque en el sur global vemos economías informales, muchas. Pero lo que tú dices es muy cierto, en Colombia es más fuerte que el resto. Pero particularmente aterrizándolo en Bogotá. Vamos a aterrizarlo en Bogotá. Bogotá es una ciudad con unas economías informales grandes, con unas, no sé si ese sea el término, economías que no están dentro de lo que sería el deber ser en un sistema como el que se supone que tenemos en Colombia. Mucha gente espera, incluso en un video corto, soluciones. Pero más allá de soluciones hay que tener una lectura inicial. ¿Qué lectura tienes, Donca, desde el consejo, desde tu quehacer político, desde todo lo que llevas trabajando en política, de lo que pasa en Bogotá con esa economía y a mediano o largo plazo, qué se puede hacer con la economía informal acá en Bogotá? Yo solo quería, antes de meterme en tema de Bogotá, como hacer una reflexión. Yo creo que parte de lo que siempre nos han dicho es que aquí el problema es la formalidad y la informalidad en la economía. Yo creo que no. El problema es la forma como nuestra economía está diseñada. La economía es una relación, es un campo de relaciones en el cual, digamos, se necesita una lógica productiva, se necesitan lógicas de distribución, lógicas de consumo, o sea, es una relación completa. Entonces, el problema no es solo lo formal y lo no formal, que es lo que nos han dicho, como si aquí si formalizáramos todo ya, ¿cómo vas a formalizar todo si el recurso que fluye en la relación formal no es suficiente para que se pueda formalizar? Entonces, ¿por qué ha dicho el gobierno? Por ejemplo, decir, bueno, vamos a crear empleo formal, no solo formal, sino con garantías, con dignificación y demás. Para eso tenemos que darle un incentivo a las pequeñas economías, porque en Colombia casi el 80% del tejido productivo nacional y el de Bogotá también son pequeñas y microeconomías, dentro de las cuales muchas son informales, no todas. No necesariamente la informalidad es la característica. Es La mejor hablar de característica es economía a popular. que las economías populares y también las pequeñas y las grandes, porque aquí la pregunta es a qué pedazo, a qué proporción del capital que fluye pueden acceder unas y otras economías, porque gran parte de las empresas que se montan se quiebran a los 2 años en este país. Entonces no son porque la gente es incapaz o la institucionalidad no sirve, sino porque el flujo económico tiene unas direcciones y unos desvíos y unas entradas, y pues eso es lo que nosotros debemos como país un poco lograr transformar. ¿Sí? Eso no lo logras sin los grandes, ¿no? Necesitas volver los chiquitos grandes en bloque para imponer cosas, pero
yo siento que tendrá que ser un consenso en algún momento del país, o bueno, tener la fuerza suficiente para transformarlo de otra manera. Bogotá. Bogotá es una de las 4 ciudades en las cuales está concentrada la economía y todo en nuestro país, ¿no? Colombia se construyó en esta cuatricefalia particular entre Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, que digamos son los lugares que todavía en este gobierno transformando muchas de las cosas, transformando pautas del plan de desarrollo, transformando esto que el presidente llamó en el plan la convergencia regional, que inyecta recursos públicos hacia otros lugares. Todavía hoy siguen concentrando más o menos un 70 y algo por ciento de la inversión pública nacional. Eso que hemos disminuido un montón, ¿no? Y eso pasa porque así está contemplado nuestra visión del desarrollo de la organización del país. Los 4 lugares concentran, de entre ellos sin duda Bogotá es el más fuerte. Bogotá tiene entre el 25 y el 28% del PIB, pero también de los ingresos del país. Y eso hace que, digamos, sea un lugar donde la economía fluye mucho. Pero fíjate qué paradójico que mientras en Colombia hemos logrado, digamos, un desempeño macroeconómico muy interesante en este gobierno de Petro, alrededor de la inflación, alrededor de la generación de empleo, alrededor de la disminución de las tasas, de mantener el dólar estable, esos factores macroeconómicos que, por ejemplo, es otra dificultad, la gente no le gusta la política y no entiende la economía, ¿no? No entendemos muchas veces, porque toda la vida nos han enseñado que eso es muy complicado, solo para unos expertos así. Y que una cosa es una cosa y la otra es la otra. Y eso no tiene nada que ver, ¿no? Y pues obviamente que falla tan garrafal de todas y todos no fijarnos en eso, pero el punto es que por lo general le dice la gente la economía va bien, porque mira el dólar, mira la inflación, la gente es como, no hombre, no, el bus está subiendo y ya, el precio. Pero fíjate que mientras en Colombia hay un desempeño macroeconómico muy interesante y hay una disminución de la desigualdad y hay una alza en la generación de empleo, Bogotá va en contravía. Y yo creo que eso pasa porque ahí sí, es mi hipótesis, ahí sí toca que investigadores que están trabajando en los temas lo miren. Yo tengo una hipótesis y es que de todas maneras, a pesar de que no nos hayan dejado hacer muchas de las cosas que hemos querido hacer como gobierno nacional, yo sí creo que hay una apertura de democratización económica en Colombia, ¿cierto? En la cual más actores han podido vincularse a la contratación pública, más actores han podido vincularse a préstamos, incentivos, cosas, más actores han podido entrar a dinamizar el desempeño económico en sus distintos niveles y escalas, y creo que eso hace que parte un poco lo que siempre dice el presidente, ¿no? Hay más gente haciendo turismo, hay más gente haciendo agricultura, hay más gente, ¿cierto?, desempeñándose, por ejemplo. No me acuerdo de los números exactos, pero cuando estuvimos en una reunión con la ministra de Vivienda, ella nos decía, mi casa ya, nosotros no lo podemos transformar, digamos, quitarlo y cambiar otra cosa, porque es demasiada la presión que hay sobre esto, este nivel de intereses y la capacidad, digamos, que hay detrás de los constructores y constructores de vivienda, las empresas constructoras, pero lo que sí hemos hecho es democratizar el acceso. Entonces, antes, digamos, eran 10 las empresas, no me acuerdo de los números, pero podemos verificarlo. Antes, digamos, eran 10, por decir un número, las empresas que accedían a operar el subsidio de mi casa ya. Hoy son 200. Ese tipo de cosas, claro, siguen siendo empresarios con capacidad, no es la economía popular haciendo viviendas, pues, porque no hay cómo todavía, vamos a ver cómo nos va con una estrategia de mejoramientos de vivienda. Eso implica que hay más actores jugando. Mientras tanto, Bogotá, yo pienso, como esto ha estado siempre cooptado por unos mega actores que están acostumbrados a quedarse con todo el presupuesto público y ya no pueden quedarse con tanto, ellos siguen operando gran parte de la plata pública nacional, porque así está diseñado, ¿cierto? Pero no tanta como antes. Y como ellos sí, mejor dicho, que se les pierdan 3 pesos de lo que consideran sus mega ganancias, es una tragedia, están ya, mejor dicho, quebrando la economía, nos vamos a ir todo Miami, el presidente está acabando con el país, pues yo creo que se han ido concentrando en Bogotá y seguramente en Cali y seguramente en Medellín. Yo en serio digo que la gente que está investigando esto desde la academia, desde el periodismo, que tiene muchas más, digamos, fuentes de pronto a la mano, podríamos revisarlo, y yo tengo esa tesis, y es por eso la desigualdad en esos lugares está subiendo, porque hay aún más concentración de las economías grandes, porque vuelvo y digo, la economía es una relación que no tiene vacíos, no es como que va a haber para todos, no. Si los grandes se quedan con el 80%, los demás los tenemos que repartir el 20%. Y eso significa que a ti no te tocó. Ahí sí como terrible, como todo esto lo que estamos haciendo, digamos, en Palestina, en Gaza, o sea, si no te tocó y no llegaste, pues no llegaste. Y entonces, terrible. Yo creo que la
desigualdad en estas ciudades grandes, que son prácticamente las que mayores capacidades tienen económicas, está subiendo la desigualdad porque hay un impacto de lo que está ocurriendo con las finanzas públicas a nivel nacional y que se están democratizando, así sea en una primera etapa de lo que hay que hacer, y eso hace que estas sanguijuelas, por llamarlas de alguna manera, pues pucha, ¿a dónde nos vamos? Entonces, un poco como este bichito que se le colgaba a Futurama en el bicho en la cabeza. Sí, ¿A dónde sí. me cuelgo? Pues me cuelgo a Bogotá, me cuelgo a Medellín, me cuelgo a Barranquilla. Pues que Barranquilla tiene un modelo muy propio, Tiene su que propio difícilmente modelo. deja que otros lleguen ahí. Me cuelgo a Bogotá, Cali y Medellín, y eso hace que los niveles de desigualdad en las ciudades aumenten, que es lo que estaba pasando en Bogotá. La administración nos dijo en un debate hace una semana que eso no era importante, que eso no era un dato relevante, teniendo en cuenta que en Colombia, y todo es culpa de Petro una vez más, Así. no, eso es la otra característica de Bogotá, todo lo que pasa en esta administración de Galán, la primera explicación es culpa de Bogotá. Y culpa de Petro, ¿no? Perdóname, sí, gracias. Es culpa de Petro, es culpa del gobierno nacional, y ahí se pueden quedar horas y horas hablando de eso, tan así cuando tienen que decir qué están haciendo ellos, decir, y después le mando en un documento lo que yo estoy haciendo, que es nada, ¿no? O sea, entonces eso es lo otro que pasa en Bogotá, porque Bogotá es una ciudad que tiene un acumulado, y eso sí es real, Bogotá fue una de las primeras regiones, junto con Nariño seguramente, digamos, que tuvieron gobiernos alternativos de impacto, ¿no? Gobiernos alternativos que no se obligaron a decir, somos los nuevos en política que nunca habíamos estado, entonces ahora vamos a estar, sino llegó a decir, hay que cambiar el modelo económico, hay que cambiar los modelos de relación con el Estado, hay que cambiar las políticas sociales, hay que. Y lo fue haciendo. Entonces Bogotá, más allá de lo que quiera y de que una vez escoja a unos y otros a otros, Bogotá, la gente sí tiene una idea de que la educación debe seguir avanzando y que toda la gente de alguna u otra manera debe poder acceder. Bogotá sí tiene una idea de que la cultura es de consumo público y abierto, ¿cierto? Bogotá sí tiene un sentido común construido en torno a que, digamos, la política social debe llegar a gran parte de la población que lo necesite, que creo que parte cuando llega gente con una perspectiva más neoliberal extrema como este señor Galán, pues se encuentran también con unas barreras en la forma como la gente piensa y asume que debe ser la administración distrital fuerte, ¿no? En términos de libertades y de derechos, ¿no? Bogotá es como así. No vamos a dejar estas libertades, vamos a cortar esto por aquí. El tema de la política de mujer lo estábamos hablando ahora fuera de micrófonos, que va de para atrás. Entonces, eso es otra cosa que pasa, y es que esta administración ha intentado llegar, cooptar todo el tema de contratación de una manera absolutamente, digamos, como una tenaza así, ¿cierto? O sea, rápidamente redistribuirla, concentrarla, reconcentrarla nuevamente, dejar muy pocas políticas de redistribución, casi ninguna, tan así que programas como el sistema del cuidado u otras que de verdad lograban unas lógicas de redistribución están absolutamente caídas, ¿sí? Entonces, Bogotá está atravesando una crisis en la cual la gente de pronto no está dimensionando que hay una disputa de modelos de ciudad, pero sí está viviendo las consecuencias de eso. Entonces, una concentración de la economía, un aumento en las conflictividades sociales. Hace poco hacíamos un debate en el cual casi que ellos decían que Bogotá, pobrecita, está desgastada porque el presidente llama muchas movilizaciones y concentraciones, y nosotros les demostrábamos que fuera de las concentraciones y movilizaciones que ha llamado el gobierno nacional o que ha dinamizado el pacto, que obviamente Bogotá es una cancha para eso, pues ni que fuéramos bobos, pues esas son el 5% de las movilizaciones que hay en Bogotá. O sea, la gente se ha movilizado en contra de Galán en una gran proporción, por muchas cosas, porque no arreglan las calles, porque las obras no avanzan, porque hay mucha hambre, porque no resuelven el tema de basuras, porque la educación va mal, porque el transporte va peor, porque la pobreza sigue avanzando, porque no cumplen las promesas de, digamos, de lo que le tiene que llegar a la gente. Le han quitado a la gente los subsidios de transporte, a las personas mayores, a las personas con discapacidad. Entonces, una ciudad que va para atrás, no solo en una disputa con el gobierno nacional, que es lo que el señor Galán yo creo que cree que está haciendo, en su mundo imaginario, sino en contra de algo que la ciudadanía bogotana ya tenía como un poco incorporado y, digamos, pues como apropiado, como decir, esto ya, o sea, ya resolvimos ciertos temas, vamos para adelante. No, este man va para atrás y para atrás, 20 años para atrás, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como otra característica importante que hay en lo que está ocurriendo en Bogotá. La ruralidad de Bogotá, justo veníamos de hacer un evento con... ¿Qué tan rural es Bogotá? Bogotá es muy rural, más del 70% del territorio, digamos, formal bogotano es ruralidad, porque además tiene su MAPAS, que fue incorporado estratégicamente pensando en el tema del agua.
hace ya más de 20 años, en el 86, no, 30, 40, 40 años, y pues no hay ninguna política de ruralidad hoy en Bogotá que digamos integralmente esté asumiendo temas de fortalecer la vida campesina y mira qué hacemos con la producción de la gente, cómo potenciamos esto en términos de ecosistemas de vida. No, como absolutamente olvidar, como allá no se hacen grandes obras, sí. Ah, bueno, vamos a ver si hacemos un embalse nuevo por allá en Sumapaz. Entonces, cuando llegue a ese punto, seguramente vamos a tener un gran papel y una gran discusión en la ciudad. Eso es lo otro. Nosotros desde el comienzo hemos planteado una tesis y es que, desafortunadamente, a Bogotá le tocaron una serie de decisiones claves en esta administración. O sea, le tocaba a quien fuera a ser gobernante en estos 4 años. ¿Qué temas? Temas como qué hacer con la deuda y con la optimización del uso de los recursos en la ciudad. A Galán le tocaba esta decisión y pues lo que optó a la ligera fue endeudar a la ciudad hasta el tope máximo, lo cual significa que la próxima administración que llegue, que va a tener temas muy serios que resolver, no va a tener cómo proyectar recursos superiores. Y ahí va a ser clave la relación con el gobierno nacional y creo que eso también hay que decírselos a los bogotanos. No da igual que el próximo gobierno sea un gobierno que digamos, no va a mirar a Bogotá, sino tiene que ser un gobierno que ayude a que Bogotá saque adelante, porque así Bogotá sea la ciudad más grande, no va a tener plata para ciertos temas. A Bogotá en este tiempo le tocaba tomar la decisión seria frente al tema del agua, ¿no? Una crisis hídrica absolutamente, digamos, estructural, que no solo requiere panitos de agua tibia, es decir, vamos a tener 1, 2 o 3 días de racionamiento, sino que realmente diga, oiga, espere, para transformar esta relación con el agua de aquí en adelante, todas las obras que se construyen en Bogotá van a tener estos sistemas de ahorro y optimización del uso del agua. Todas las entidades públicas de Bogotá, escuelas, colegios, universidades, instituciones públicas, van a tener este esquema y no me van a chistear, toca o toca. Vamos a tener una optimización del uso del agua, vamos a tener unos cambios en, digamos, unas investigaciones sobre qué hacemos de verdad con las aguas subterráneas de la ciudad y qué tanto eso es posible sacarlas, porque si tú chupas todo el agua también te va a desfondar media ciudad, ¿no? Porque es una ciudad pues, pesada, gruesa, grande, enorme. Nada de eso hizo Galán, hizo un racionamiento, están haciendo por allá un estudio con el Banco Mundial a ver qué hacemos con las aguas subterráneas, pero sigue sin tener resultados después de 1 año y medio, están haciendo por allá que sí, que si no vamos a construir un embalse de Chingaza 2, lo mantienen en completo secreto como si la gente no tuviera la posibilidad, digamos, de enterarse eso cómo va y si verdad, porque más si vas a desfondar las aguas del páramo de Sumapaz y le vas a quitar agua a la cuenca de la Orinoquía, ¿qué le vas a decir a las regiones que quedan del otro lado? ¿Qué le va a decir a Venezuela? Venga, le voy a chupar el agua, pero usted tranquilo, seguimos de amigos. No, hombre, no seguimos de amigos. Tienes una sentencia del Río Bogotá que te da las oportunidades de articular con otros 46 municipios para decir cómo salvamos y renaturalizamos este río, cómo optimizamos el uso. Bogotá va sola a las audiencias mientras todos los demás municipios van en bloque. Digo, son ese tipo de cosas donde tú ves el talante de un gobernante, ¿no? Como que tanto está pensando de manera estratégica las decisiones que le tocan. A Galán le toca la decisión del agua, no hizo nada por ahora. Llevamos 1 año y medio, los cuales 1 año de racionamiento, nada. Galán le toca la decisión sobre el nuevo modelo de basuras en Bogotá y de aseo y de recolección y de Doña Juana y demás. No hay ninguna cosa, pues, transformadorcísima planteada ni nada. Le metieron poquitas metas en el plan de desarrollo frente al tema de optimización del trabajo de los recicladores y recicladoras, aprovechamiento de basuras. A Bogotá le tocan temas eléctricos muy importantes en esta época. Tampoco planteó temas de transición energética en el plan de desarrollo. A Bogotá le tocan temas muy claves de la ciudad-región que llamamos, porque Bogotá ya no tiene hacia dónde crecer. Era un momento en el que un alcalde tenía que tomar decisiones arriesgadas, como en su momento las planteó Petro cuando fue alcalde, decir, la construcción de ciudad vertical en Bogotá realmente requiere unos incentivos, que así como hay unos subsidios para la construcción de vivienda nueva, tengamos unos subsidios para el reuso de vivienda, para, digamos, la asociación vecinal en la cual la gente pueda decir sus casas, transformarlas, crecer hacia arriba, pero que eso le implique también una ganancia en términos de sus economías familiares. Nada de eso. Entonces en Bogotá es más difícil hacer revitalización urbana y reuso que construir viviendas nuevas, así ya no tengas dónde, es que lo absurdo es que ya no hay dónde hacerlas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Crecer así el noroccidente, como si no fuera mañana, pero esperen, estas viviendas no van a tener agua. Que van a ir ahí, miren, ¿no? Entonces, eso, es una actitud
del gobernante, que es como no estás pensando en el futuro, estás pensando en tus 4 años, que luego te vas a lanzar a la presidencia, estás pensando que te debes tomar muchas fotos en el metro con un casco, pero hombre, estás pensando en de verdad qué le vas a dejar a esta ciudad y a su gente. Creo que no. Entonces, en eso está Bogotá actualmente, y es donde yo creo que pues sí es importante plantear otras opciones frente a las posibilidades que tiene y las responsabilidades que tiene la ciudad, porque es que lo que esta ciudad hace le pesa a todo el país. Perdón, que me extendí. No, porque la mera dinámica de la que la concejala nos comentaba sobre lo que pasa a nivel nacional y sobre lo que pasa a nivel local, se me hace interesante porque tenemos un presidente que podríamos poner de pronto en la socialdemocracia, y como tú dijiste, el alcalde es neoliberal y las consecuencias del neoliberalismo se ven en la alcaldía, claramente. O sea, tú las mencionas acá. Ya ni Trump quiere ser neoliberal. Pero frente a ese escenario, sí hay una pregunta que creo que a todos nos tocó y que todavía no tenemos muy claro y que de pronto la concejala sí nos puede decir, y es, ¿realmente qué fue lo que pasó con el agua del racionamiento en Bogotá? Porque hay muchas teorías de la conspiración que para mí tienen mucha lógica, pero bueno, alguien de adentro que nos diga por qué nos tocó no bañarnos durante un día a la semana de manera tan injusta, mientras, como decían los comediantes, la ciudad inundada. O sea, solo no llovía, no el balses al parecer. ¿Qué fue lo que pasó ahí o qué nos puedes contar de eso, de ese periodo tan horrible que vivimos este año Y que puede que nos toque otra vez. y que puede que nos toque otra vez? Sí, yo no lo consigo un capítulo tan cerrado. Okay. Mira, Primera chiva. yo creo que en general el ordenamiento territorial de nuestro país se ha hecho de espalda al agua. Eso no es solo en Bogotá, Es nacional. todo el mundo. Por eso el presidente, desde cuando fue alcalde, digamos, recogió una reivindicación y unos, digamos, una conceptualización muy seria que tiene que ver alrededor de esto que se ha llamado el ordenamiento territorial alrededor del agua, que es un poco cómo nos reconciliamos con y asumimos que esto es, que mientras mejor nos articulemos con el agua, mejor nos va a ir en nuestros procesos de construcción de hábitat y territorio y demás. Eso para decir que, ¿eso qué significa? Que pues, si tiene un problema con el agua y el ordenamiento alrededor de agua, espacios como La Mojana, como los Montes de María, si Santa Marta todavía no tiene acueducto, ahora póngale usted una ciudad de 9 millones de habitantes como Bogotá. ¿Qué significa transformar su relación con el agua y ahora hacerse con un ordenamiento alrededor del agua? Es difícil, suena muy lindo, pero por eso yo decía, si tú tienes conciencia de que esa es la única manera de resolver la cosa de manera estructural, por ejemplo, Bogotá debería tener una decisión de esas estratégicas sobre ese tema, en la cual llegue el alcalde que llegue y diga, oigan, en este tema vamos por esta ruta. ¿Qué significa esto? Un poco lo que el presidente Petro ha dicho o ha, digamos, protagonizado, no solo él, sino él ha sido, digamos, el líder del tema, pero ha sido decir, como el decirle al país, venga, hay unos 8 o 10 temas claves de país sobre los cuales hagamos un acuerdo, por favor. O sea, el sistema de salud no puede seguir como está. O sea, nos vamos a ir todos a la caneca y nos vamos a arrastrar a todo el país con nosotros. Y seguro algunos se podrán salvar yéndose a vivir a Miami, pero para todos los demás, incluidos los ricos, esto va a ser un desastre. ¿Por qué lo hacemos así? Hagamos un acuerdo para que esto no sea así. Las pensiones, el tema político. O sea, él planteó una agenda que es lo que él ha llamado el Acuerdo Nacional, que finalmente es decir, ni siquiera queremos construir el socialismo, lo que queremos es que estos 10 temas empiecen a avanzar para abrir un poquitico la puerta y que este país pueda ser mejor en 20 años, en 30, ¿no? Pero aquí tenemos, es otra de las características de nuestras gentes, que son sordas, ciegas, sordas, ¿cómo es? Sordas, ciegas, mudas. Y no, ellas van como el buey así, ¡pam!, así se estrellan, pero van, ¿no? Y abriendo canchas, y si toca tumbar la puerta, la tumban y siguen, en vez de parar un segundo y decir, oye, espere, porque es que ninguna de las reformas que plantea Petro es una reforma en la que ellos van a empobrecer. Aquí entre nosotras chicos. Pero pues, ¿no? Entonces ahora volviendo al tema del agua en Bogotá, yo creo que el tema del agua es otro de esos temas estructurales del país en el que toca hacer un par y decir, nos vamos a poder todos. Sí. O sea, es que los hijos de todos y todos van a estar agua en 50 años. ¿No? No solo los míos, no solo los tuyos, los de Santos también, los de Uribe también, todos, ¿no? Los de los grandes empresarios, los de los Santo Domingo también. Entonces debería haber la posibilidad sobre estas cosas de hacer un consenso de verdad, en el cual asumamos, porque más no es nada, algo que ninguno va a hacer en 4 años.
así mañana ganemos la alcaldía nosotros, y no va a pasar en 4 años. Esto requiere un plan estratégico por lo menos de 12 y 16 años de implementación, porque esto es desarrollo de infraestructura, esto es cambios en la manera como se construye, esto es cambios en la manera como la gente piensa, pero si nos hacemos un acuerdo sobre esto, pues debe ser una cosa sostenible. Yo creo que es, digamos, lo único que podemos hacer y hay que insistir en ello. Ahora, este país es tan conservador, no en el sentido del Partido Conservador, sino en el sentido a veces del pensar de estas élites, que hasta hacer ese tipo de propuestas resulta un poco revolucionario, ¿no? O sea, decir, vengan, hagamos un consenso nacional sobre estos temas claves, resulta casi que innovador porque es que nunca se les ocurre. Entonces, vamos a ver, esos son parte de los temas que nosotros necesitaríamos aquí. Yo creo que va a ser uno de los temas centrales de los años que vienen, porque así lo intenten, digamos, ocultar y decir esto no es tan importante, lo vamos a salir del racionamiento. No, es que de verdad, o sea, en la sabana de Bogotá se están vendiendo casas que no van a tener agua en 2 años. Y te hago una pregunta, ¿Qué hacemos? una pregunta, digamos así, un poquito más fashion. Ujú. Es chévere ser concejal de Bogotá. Yo soy una persona que, yo fui directora de seguridad de Bogotá, fui subdirectora de participación, soy una persona que he estado toda la vida trabajando mucho con las organizaciones de base, eso ha sido como mi manera de entrar a la política toda la vida. Soy una persona que me gusta mucho hacer las cosas, hagan lo real, es parte de nuestro, digamos, consigna que hemos asumido. Y siento que a veces, siendo concejal, concejala, uno queda corto en esa posibilidad, y más si eres de la oposición. Yo creo que hay muchas cosas por hacer como para que uno solo esté dejando constancias. Okay. Entonces creo que esa parte, digamos, puede no ser la mejor, pero también es muy importante poderlo hacer. O sea, yo digo, en este momento de la ciudad, donde pareciese que estos, quienes están en el gobierno distrital, pues que tienen toda la razón y una superioridad moral, así como, no, mira, yo te voy a enseñar de lo que se trata de esto, es que ustedes no habían entendido. O sea, ustedes no han entendido Es lo que que estos es hacer activistas, política social. Yo les, sí, son un montón de activistas poco técnicos, pues es muy importante y es estratégico dar estos debates, no solo para antagonizar, sino para realmente mostrar que hay otra opción de tomar las decisiones, que hay otra manera de diseñar las políticas públicas y ejecutarlas, que necesitamos articular sobre propósitos comunes de ciudad. Entonces yo creo que si uno está en un lugar donde, digamos, hay que darle más a la palabra que solo a la acción, en términos de, digamos, poder ejecutar las decisiones públicas, es muy importante dar ese debate. Yo creo que no hay que caer en un antagonismo solo de, usted es hermano, no es usted, no, sino realmente tratar de construir argumentación y tratar de construir una manera de mostrarle a la gente que sí hay otra forma de hacer eso. Yo digo, nosotros tenemos que ir dejando como una especie de huellas pequeñas que le digan a la gente, miren, si nosotros fuéramos alcaldía, así serían las cosas, así se podrían hacer. No solo en el bla, 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 sino en la práctica real y concreta, porque creo que sí Bogotá está llegando a un punto liminal. A mí me decían, no sé eso porque eso es muy enredado y la gente no va a entender. De no encontrar otro término, pero creo que sí hay un punto liminal en la construcción de la ciudad en la que Bogotá tiene que tomar decisiones de sí o no. De o hacemos esto o eso, nos quedamos sin agua. O hacemos esto o realmente las rentas de la ciudad no van a dar para que todo el mundo y vamos a seguir aceptando que un montón de gente se tiene que empobrecer para que haya unos pocos que se enriquezcan. Son cosas reales y concretas que te requieren, ¿estás aquí o estás aquí? Bueno, ¿quieres estar en el medio? Estar en el medio no es solo decir, es que este me parece muy radical y este también. Eso no es estar en el medio. Estar en el medio es realmente lograr construir una opción que diga, no va a ser totalmente tumbándote a ti ni tumbándote a ti, sino, pero va a generar lo que necesitamos generar, que es que la gente tenga agua, que la gente no se empobrezca. O sea, tienes que tener unos principios en la vida. ¿Sí? Y ahí es donde yo creo que la gente que dice que es medio, pues realmente en ciertos momentos de la historia no hay medios. Mira, Porque si tomas esta decisión nos fuimos por un lado y si tomas esta, para otro. tú eres bogotana, has vivido acá tu Bogotá, vida y sí, todo. sí, sí, Yo soy, como se dice, no me gusta el término de provincia, Andrés también, Sí, viene del norte de Santander, santandereano, tiempo viviendo acá. Tengo una lectura de la ciudad que quiero saber qué opina Andrés, qué opinas tú de eso. Yo veo que Bogotá, después del Bogotazo, tiene un reventón bravo. Una ciudad como de 500.000 habitantes pasa a tener 2 millones en cuestión de 2 años. Se viene todo el mundo para acá. Para cortar la historia, empieza uno a encontrar mucha gente interesada en exprimir la ciudad. Pero también siento yo que es la ciudad de todos
y a la vez la ciudad de nadie, porque siento que hay un desamor por la ciudad, en primer lugar, de gente que la habita, no voy a decir bogotanos, gente que la habita. Ujú. Y eso lo noto en una cosa muy sencilla. He conocido gente en Bogotá que llega a diciembre y dicen, voy para mi tierrita. Ujú. Y uno ve Sí. que es un muchacho de 25 años nacido en Bogotá, que el papá tiene 50 y nació en Bogotá, y que el abuelo es el que venía del Tolima. Y él sigue creyendo que su tierrita es allá. No hay un arraigo de ciudad. ¿Qué consideras que eso es así, Andrés? ¿Y tú qué piensas? Pues es acerca que de la eso? mayoría de la gente que venimos a Bogotá lo hacemos no por gusto, lo hacemos por necesidad, bien sea educativa, bien sea de empleo, bien sea por la concentración económica que da. Y Ujú. por lo tanto esta nunca va a ser nuestra ciudad realmente, porque nosotros venimos Pero la acá, tercera generación. claro, ¿no? Sí. Total, o sea, eso es una realidad, pero nosotros venimos acá es por obligación. Y de hecho muchos no teníamos en la mente Bogotá, sino como cuando llegamos a la universidad, pues bueno, nos tocó irnos para allá porque no, realmente no, o por lo menos en esa época no había otros espacios tan competitivos, por usar esa palabra tan horrible, Sí, sí, total. como los de esta ciudad. En mi caso era Medellín o acá, no había más. Y incluso hay imposibilidad de ofertas. Yo volví a Bogotá porque mi esposa se vino para acá a trabajar. Si Ujú. no, yo estaba muy contento en mi tierrita. Y eso, por supuesto que sí, genera una desconexión, porque todo el mundo viene con el papel de sacar lo suyo y tal vez irse, aunque nunca se vaya. Ujú. Pero eso es como el pensamiento en el que queda. Voy a dejar que responda, pero luego me va a hacer una pregunta a la concejala que por Sí. todo lo que dijo la tengo en la lengua y no he podido. Sí, sí. Yo creo que con Bogotá pasa que es como esos amores contradictorios, ¿no? Como cuando tú amas a alguien pero sabes que también te hace sufrir. Pero, Tóxica. sí, no sé, tóxica, Una relación pero dura ahí. contradictoria, porque muchas veces el amor también es eso. Y yo creo que en Bogotá pasa eso, ¿no? La gente sabe que no quiere. Realmente todos quisiéramos que este país fuera un país donde vivir en el Chocó fuera dignamente posible, Exacto, ¿cierto? No exacto, contra toda la, contra viento y marea y contra todas las pronósticos, sino Ujú. de verdad, ¿cierto? O en cualquier región del país. Yo creo que Bogotá también es una región, ¿cierto? En Bogotá también hay muchísimas desigualdades. Eh, pero mis estudiantes, cuando yo fui profe de colegio, yo era profe, uno de los dos colegios en los que dicté clases, escuelas fue en Ciudad Bolívar, en Villa Gloria Arriba, que es un barrio subiendo por San Francisco, bien arriba. Y mis estudiantes, muchos de ellos, pues sus familias vivían de la informalidad total y completa, en la incertidumbre completa, que tú no sabías si hoy había, si mañana no había. Eh, y ellos me decían eso, me decían, profe, lo que pasa es que uno en Bogotá, así sea pidiendo monedas, sobrevive. Porque en Bogotá, así sea en la esquina, Ujú. muchos de ellos trabajaban vendiendo, en esa época eran CDs de compilaciones y apenas estaban saliendo las memorias y se ve con compilaciones de canciones. Ellos ahí para que hagan cuentas de los años. Tampoco son tantos, No fue mucho. no fue mucho. La tecnología. Sí, sí, avanza muy rápido. De la tecnología. Hace unos años. Pero ellos me decían eso, profe, no se pague en la octava con 30 o con autopista sur y así sea, Y yo uno el almuerzo. coge lo del diario. Mm. Porque en Bogotá, de cada, ellos no decían eso, que decían, no, nos gustan las matemáticas, nada, pero decían, de cada 10 personas que pasan por ese semáforo, mínimo 2 algo te da. Y haga cuentas, profe, 8 horas, o sea, tenían bien hecho el cálculo de productividad, no era así como al azar. Ujú. Claro, ¿por qué? Porque hay una concentración, lo que decíamos, hay una concentración del recurso, hay una concentración de la economía, hay una concentración de personas, ¿cierto? Cuando yo con mis estudiantes, pues ahora no estoy dictando clase, el cual me duele mucho, pero con mis estudiantes siempre hacíamos un análisis de cuáles pensaba la gente que eran los lugares con mayor flujo económico de la ciudad. ¿Ustedes cuáles tienen? Yo tengo entendido que Son son más más populares. populares. Centro Mayor y Yo creo que los más populares, donde tienen para el salchipapa siempre. Los lugares donde más flujo económico hay en Bogotá son Corabastos, a donde entra y sale gran parte de la producción agrícola de la Es ciudad el del Wall país. Street de Colombia. Lo cual es absurdo, porque hay cosas que vienen del Tolima a Bogotá, en Corabastos se distribuye y vuelven, no sé, y van Vuelven a a Tolima. Huila, o llegan a Cundinamarca, o vuelven al Tolima. Ridículo. O sea, lo que dice Petro de hay que reorganizar la forma productiva de este país es realmente cierto, pero esto hace que Corabastos sea una gran concentración de flujo económico, no solo por lo que entra, sino por la manera como adentro se renegocia, como vuelve a salir, hacia dónde va, y no solo por lo que vemos que entra, sino por lo que no vemos.
Ujú. ¿cierto? Y por lo que ocurre alrededor. Cuando uno va a Bastos, encuentra territorios absolutamente pauperizados de indignación de la vida, de indignidad de la vida, como puede ser el barrio El Amparo, muchas de las cosas que ocurren en el barrio María Paz, que son realmente dramáticas de ver y de vivir, pero eso también hace parte de la fórmula económica. Digo este ejemplo porque es parte de cómo la economía se ha hecho en nuestro país. En nuestro país la economía más próspera necesita de la pauperización de la vida para seguir siendo próspera y eso es una economía a la muerte. No está bien. O sea, podemos, como país, ahí sí, el país de la belleza, de la esperanza, de las posibilidades, porque sí lo es, no es un bla, bla, bla. Pero una manera como opera nuestra economía necesita pauperizar a una buena parte de la población Totalmente. para hacerlo real. Y el otro lugar, digamos, donde más fluye economía, por lo menos hace un tiempo en Bogotá, es la plazoleta del Rosario, no por la gloriosa Universidad del Rosario, que es una de las primeras del país, sino porque allí se venden las esmeraldas Ya, en el mercado negro, pues sí, pues sí. ¿cierto? Entonces, pero Y yo pensando en nosotros mismos salchipapas. tenemos la idea de que la economía no funciona así. Entonces tú piensas, la gente dice, no, profe, en los Rosales o en el Andino, no, no es ahí donde más fluye plata, ¿cierto? Entonces, retroceder en la manera de ver nuestro país cómo funciona es muy, muy importante y eso a veces no lo vemos. No lo pensamos así. No pensamos que estos son los tipos de la economía y de la renta que debemos transformar para que pueda ser más significante para la vida de la gente. Entonces, todas estas cosas que a veces no son las fashion ni las de Bogotá, la ciudad de todas las oportunidades, sí es de todas las oportunidades, pero estas oportunidades implican, perdón, y le pone el pipipi, comer mierda, porque eso también es una oportunidad para ser parte, volver, Fresca que conectarte este es un programa sin censura, ¿no? conectarte a la economía más grande del país, puede ser por el lado más fashion o por el lado más jodido. El punto es que en cualquiera de los puntos donde tú en la Matrix metas el cable y lo conectes, te va a significar un flujo económico. Sea que te tengas que pagar en un semáforo y 2 de cada 10 te da una moneda y esto durante 10 horas te implique ganarlo el diario, sea porque estás en un lugar de esos absolutamente pauperizado, pero que está conectado al lugar más rico, porque además Abastos no es solamente el punto más rico de Bogotá, es uno de los puntos más ricos de todo el país. Sí. Entonces tú llegas allá, así sea para recoger los tomates que botan y las calabazas que botan y la cebolla que botan porque ya nadie la va a comprar y con eso te hiciste la comida al día, como mucha gente lo hace en Abastos, ¿cierto? O porque puedes vender y comprar casi cualquier cosa Es que limpia o tienen no el poder de limpia, parar el país o- desde centro Abasto. porque de alguna manera te conectas y llegas a cargar bultos por 6 horas y te hiciste lo del día. O sea, el flujo de la economía no necesariamente requiere unas reglas claras. Requiere que tú por algún lado te conectes y vas en el río, ¿cierto? Vas en la corriente y ya. Y eso es imposible, ahí es donde yo tengo un gran desencuentro pues con los liberales y más con los neoliberales y es, no puedes decir que esto no debería intervenir lo público y el Estado, porque es que son unos flujos de economía que generan mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha explotación, mucha desigualdad, mucho desequilibrio. Alguien tiene que ayudar a que esto se regule y que sea mejor para todos. No estamos diciendo de sacar actores del baile ni siquiera, sino de decir, hagamos, humanicémoslo un poquito. La concejala es socióloga, ¿Mm? ¿cierto? Eres socióloga. Yo sí soy Es socióloga, te la vamos a hacer apasionada. apasionada. Se nota, se nota. Porque mi pregunta va a eso. O sea, este estado fue diseñado, como tú nos explicaste, y creo que estamos de acuerdo, para usurpar una renta a favor de unos. Eso ha construido un tipo de economía que enriquece a unos a costa de otros. Eso es claramente. Pero por alguna razón el gobierno, y yo siento que en general tenemos la idea de pactar con ellos, de que ellos van a cambiar, de que su modelo va a cambiar. Y yo soy de la tesis de Vincent Navarro de que el 1% colombiano, o el 1% frente a la famosa frase en el Niquiano, el 1% más rico, está conectado con el 1% de Estados Unidos, de Venezuela, Argentina, pero no con el 99% de Colombia. O sea, nosotros vivimos en países diferentes. Frente a eso y frente a estos 3 años y todo lo que tú nos estás contando, no es posible romper con ellos ya. O sea, no es ellos o nosotros, porque claramente ellos nos han demostrado que para ellos nosotros somos, como tú lo dijiste, de carne en cañón, comer menos y la miseria y demás. O sea, Les nosotros hemos dado tenemos 80 años. Comer más, pero mal comido. Les hemos dado 80 años para que afloje. Exacto, y no se ha podido. Y la concejala me lo dijo muy bien, Petro llegó con los brazos abiertos, ella nos lo contó antes de fuera de cámara, con Galán se trató de hacer acuerdos y demás, cerrado,
O sea, ¿es posible eso políticamente o Yo creo que en política todo es posible. primera, Empecemos por primera ahí. respuesta Digamos, inusual? no creo que haya imposibles. O sea, Claro. quienes nos dicen, ustedes o tal o no tienen otra opción, calmaos. O sea, siempre existe otra opción. Pero existe la otra opción de que nosotros, ¿qué hay que hacer en política? Ser mayoría. No solo en la política electoral, en la política de la calle, en la política de lograr invertir las correlaciones de fuerzas, porque es que cuál es uno de los grandes problemas. Si ellos son el 1%, realmente son un poco más, digamos, son una minoría ínfima, pero es una minoría que controla las instituciones. Mayoría Las activa, reglas de la porque mayoría ya economía. somos. Sí, controlan las instituciones, o sea, la manera como está construida y cómo opera la institucionalidad. No es que solo están de jefes, ¿cierto? Controlan la manera como opera y funciona y fluye la economía. Controlan las fuerzas de seguridad. Controlan las cortes. O sea, controlan. Ellos tienen un esquema. Nosotros tenemos, dice un amigo mío, nosotros tenemos la razón. Pues sí, yo estoy convencida que sí. Ahora necesitamos convencer a una mayoría del país que tenemos la razón. No solo para que, ay, sí, cómo son de inteligentes, sino para que cuando digamos, por eso lo que necesitamos hacer es estas y estas y estas políticas, estas y estas decisiones en lo público. Y eso va a afectar maneras en las que está organizado el conflicto, maneras en las que está organizada la economía. Esa mayoría siga diciendo sí. Yo siento que todavía no logramos ese lugar, ¿cierto? Porque aquí muchas lógicas y formas organizativas se han intentado derribarlos. No lo han logrado plenamente, ¿cierto? Ni a las malas, ni a las buenas. Y eso ahí sí sociológicamente nos debe un poco interpelar también. O sea, ¿cómo lo hacemos real en esta vida? Yo creo que hay varios hemos ido construyendo pues esta tesis un poco y esta lógica de decir, necesitamos activar lo común, más allá de lo público y lo privado, lo común es cuáles son las cosas en las que podemos juntos, pero lo común no es la mirada conciliatoria Condescendiente del uno al otro. Sí. socialdemócrata, centrista, liberal, sin ofender ninguna instrucción política, sino no es la visión de no nos hagamos tan duro, no, porque es que no. Lo común es decir, vengan, en serio, estas decisiones se tienen que tomar y tienen que tomarse con una visión no excluyente de la gente, con una visión no desequilibrada de quién va a quedar con la miel y a quién le va a tocar comer mierda, sino más equilibrada. Eso, necesitamos que lo común se vuelva el sentido común. Yo creo que todavía no estamos ahí. O sea, todavía tenemos un país que dice, sí, me gusta Petro porque les habla duro, ¿verdad? Pero cuando Petro toma unas decisiones que implican ciertas dificultades en el funcionamiento de ciertos sectores de la economía, ay no. No, es que Petro es muy desordenado, pero además se pierde 6 días y no sabemos qué hizo, pero además no es como tan convencional en las formas como se refiere a las... ¡Y pa! No dice, espérese, pero no teníamos un consenso, señores, no habíamos construido una mayoría en torno a que había que hacer eso. Sí, pero no así. Y entonces, ¿cómo? No, así no. Y quiero que sea rápido. Y estos manes, también me faltó decir que controlan los medios de comunicación. Y yo digo, no es tan fácil construir un consenso social de mayorías que no solo sea acuerdo de decir, va a acordar con ustedes para que me apoyen en las elecciones, tal. No es ese solo acuerdo, sino que de verdad el 51% del país diga, oigan, si necesitamos ser la paz, es que perdimos el referéndum por la paz. O sea, yo creo que también estamos ser autocríticos entre nosotros en el sentido de decir, ¿cómo construimos esto convenciendo al 51% de la gente? El 51% es una metáfora, pero digo, ¿cómo construimos esto para convencer más? ¿Cómo construimos un tejido de comunicación y pedagogía capaz de llegar al 51% de la gente? ¿Cómo construimos unos postulados de un país posible para todos y todas llegando al 51% de la gente? Ellos no se van a quedar quietos, ni que fueran bobos. Ahora nosotros necesitamos y nosotras ser más conectados, más articulados, más contundentes, más organizados. Nos falta un poquito también a nosotros. Y ellos pues aprovechan todos los huecos y vacíos. Y yo lo que sí creo es que nosotros sí somos posibles. O sea, no es que no sea viable o posible lo que hacemos. Lo que creo es que tenemos que ver del lograr que el 51% de la gente en este país se pare detrás de esa idea. Detrás no porque uno estamos adelante, estamos atrás no. Todos estamos detrás de esas ideas y es pararse y pararse. O sea, aquí ya mucha gente se ha parado, mucho. Y se ha parado muy duro. Y mucha gente pues ya no está con nosotros para poder vivir ni siquiera este momento. ¿Cierto? Yo
son miles de personas, pero yo pienso mucho, el otro día veía que, digamos, esta entrega de tierras que hicieron en el Magdalena Medio a campesinos y campesinas y a pescadores y tal, yo decía, a mí me dolía mucho porque un año ni siquiera, ¿cuántos meses un poquito antes de llegar, de ganar, el gobierno mataron a Teófilo Acuña, que era uno de los grandes líderes en el movimiento social agrominero en el sur de Bolívar, y fue una persona que yo considero uno de mis maestros, digamos, o sea, yo me acuerdo viéndolos como ellos se organizaban, viéndolos como organizaron todo un éxodo de campesinos para denunciar lo que estaba pasando con el paramilitarismo en la serranía de San Lucas. Yo decía, pucha, Teo ni siquiera, Teo y muchos otros de allí ni siquiera lograron ver esto, no lograron ver que llegamos a ser gobierno, con todas las contradicciones que implica, ¿cierto? Entonces yo digo, nosotros nos hemos parado muy duro, pero todavía no somos la mayoría. Y hay que decirnos esto con tranquilidad y saber cómo lo vamos a lograr. No para decir, ay, no lo somos, lloremos y perdamos y volvamos a hacer resistencia, solamente no. Yo creo que no hay que conformarse con perder el gobierno, hay que seguir. O sea, hay que ganar el gobierno que viene, hay que ganar en el 26, hay que lograr tener más gente en el Congreso de la República para lograr tener, digamos, las decisiones que nos han frenado, pero también hay que construir de manera más sólida, ser mayoría social, y eso, digamos, yo creo que vamos bien. O sea, nunca habíamos sido el porcentaje que somos hoy. Don Gay, Cuando en una encuesta, ustedes se acuerdan, perdóname, es que esto me apasiona. Cuando en una encuesta habíamos dicho cuánta gente se considera cercana a la izquierda y que un aproximado del 30%, dependiendo del tipo de encuesta, dijera yo. ¿Cuándo? Nunca, jamás. ¿Cuándo más de 11 millones de personas habían votado por un señor que puede pararse a veces y decir, yo no soy de izquierda porque Pero es sí lo es. izquierda, pero sí lo es en el fondo, más bien las propuestas que hace son de izquierda, ¿cierto? Porque hay que hacer propuestas de izquierda para cambiar este país, no hay otra manera. De acuerdo. Sí, Esa es mi pregunta. y que 11 millones o 200.000 personas votaran, sí, bueno, pero, nunca había pasado esto. Entonces yo digo, ni nos demos tan duro, pero tampoco seamos tan confiados. Sí. Ni tampoco pensemos que nuestro problema son lo que los demás hacen para tumbarnos. Nuestro problema también es, en parte, es lo que nosotros todavía tenemos que hacer para ir adelante. Yo digo, este gobierno ha sido un gobierno que no le ha dado ni una sola orden a las fuerzas militares ni a la policía para que actúen contra la gente. Pero a pesar de eso han matado a muchos líderes sociales durante nuestro gobierno. ¿La diferencia cuál es? No por orden de nuestro gobierno, no por orden del gobierno. pero porque todavía hay una serie de intereses y maneras que ocurren que hacen que los líderes sociales sean incómodos y los matan. ¿Dónde hemos logrado casi un paso revolucionario? En que el Estado, o el gobierno más bien, no le está dando órdenes para que maten a la gente. Y eso que no un hablamos del cambio brutal. doctrinal de las Mm. fuerzas militares. Que Es un impresionante. reto tremendo. Es Eso, en impresionante. el comienzo esa era una de las reformas que Petro intentó meter dentro de ese acuerdo nacional. Eso es muy duro, que sea un acuerdo nacional todavía. No lo logró el acuerdo de paz, no lo logró, digamos, este consenso que ha intentado político construir Petro para acercar el país político al país nacional. Vamos a ver qué tipo de movimiento logra que eso sea un consenso nacional, pero tiene que ser, por ahí pasa la cosa. Entonces lo que nos tocó en este país, en esta época de nuestra vida, es hacer el cambio de manera Transitorio. Tú decías algo que me llamó mucho la atención. permanente. Cuando tú en el dices tiempo. ganar el gobierno, hay una creencia, y el otro día hablábamos de eso, de que ganar el gobierno, ustedes ya lo ganaron. Tuvieron No presidente. hicieron nada. No están Tuvieron haciendo- presidente y no hicieron nada. Tampoco. Estos No es 3 verdad. años que van hasta ahora, ¿qué te han enseñado de lo que realmente es el gobierno? Que no es solo ganar las elecciones de un presidente y que la gente, y compartámosle eso a la gente. Yo pienso que lo primero es, hemos hecho mucho. Este gobierno ha hecho muchas cosas. Este gobierno ha entregado más tierras que cualquier otro gobierno en la historia del país. Este gobierno ha generado una capacidad del Estado de pensarse y de actuar con las economías populares. Este gobierno, como decía al comienzo, ha hecho unos cambios en la economía que han hecho que nuestra economía por primera vez sea una de las más sólidas de los países de la OCDE, de los países de América Latina, en relación casi que de tú a tú con las grandes potencias del mundo. Más que, fíjense esto, qué paradójico y qué triste esto. Nuestras élites económicas han sido tan mezquinas que el gran empresariado de este país ni siquiera ha sido capaz de decir, oiga, podemos mirar a las grandes economías de tú a tú, venga,
hagamos algo con esto, porque es imposible que los que viven de esto no les parezca interesante poder mirar de tú a tú las grandes economías y decir, somos una economía que vale la pena que mucha gente se acerque y mire a ver cómo hacemos negocios. Son tan mezquinos que prefieren decir, ay, que se le hablando No quieren política de traya, competencia. que no son capaces de ver ni siquiera que a ellos les va mejor en esto, es que les va mejor. Sí, entonces, pero el gobierno ha hecho grandísimas cosas. O sea, la bancada del pacto ha aprobado más de 100 leyes, ¿cierto?, que democratizan procesos, que abren participación, que fijan a las mujeres, el campesinado es por primera vez un sujeto de derechos en eso. O sea, es una lista larguísima de lo que hemos hecho. No somos un gobierno perezoso. No somos un gobierno perezoso. No somos un sector político perezoso. Somos un sector político que cuando está al frente de la institucionalidad, cuando puede tener iniciativa política en el Congreso, hace muchas cosas. Eso hay que seguirlo diciendo, porque es que es falso lo que nos han dicho. Tú hiciste unos videos hace poco diciendo estas cosas como, mire todo lo que hemos hecho. Sí, entonces eso es una cosa que hay que decir a la gente. No es verdad que no estemos haciendo. Estamos haciendo. Lo que pasa es que en este país hay que cambiarlo todo. O hay que cambiar demasiado, ¿sí? Y en eso pues no tenemos la posibilidad en el tiempo, ni tampoco todavía la correlación de fuerzas en todos los frentes para decir vamos a cambiar todo esto, ¿no? Que es lo que yo digo. Pero yo por eso digo, hay que mostrarle a la gente un plan sostenido del cambio. Yo creo que ahí, yo sé que a los que somos de izquierda nos duele mucho, por ejemplo, de pronto pensar que no necesariamente quien ocupe la presidencia en los próximos 4 años va a ser alguien tan de izquierda. O de pronto sí, yo digo, no renunciemos a la opción desde ya. Lo que sí tenemos que asumir ya es que vamos a tener que hacer un consenso con otros sectores políticos con los cuales debemos estar de acuerdo en unos puntos básicos. Y esos puntos básicos no son solamente, no son cualquier cosa, tienen que ser sólidos. Yo digo, esos puntos básicos a partir de los cuales nosotros vamos a seguir, vamos a lograr construir el gobierno de la transición 2, ¿cierto? Tienen que ser sólidos, tienen que ser, de verdad necesitamos hacer la paz e implementar lo que viene. Lo que ya se había comprometido. De verdad necesitamos un plan estratégico en torno a las reformas sociales. No solo para decir, ay, sí, hicimos las reformas sociales, que viva la izquierda. No, es porque de verdad, si no, la economía de este país se va a quebrar si no transformamos el sistema de salud. La economía de este país se va a quebrar si no transformamos el sistema de pensiones, si no transformamos las reglas de juego del trabajo. Es de verdad, no es mentira nuestra ni es un capricho nuestro. Es que ¿cuánto es la deuda de las EPS? 25 billones de pesos. Es que es una cifra que uno dice, Impagable. ¿qué? ¿Esto cómo se escribe? Esto, ¿qué? O sea, si tuviéramos que hacer un dibujito acá, ¿cuánta plata es esto? ¿Cómo sería el dibujito? ¿Son cuántos estadios llenos de billetes? No sé. O sea, creo que la gente que trabaja en esto de comunicaciones tiene una mejor pedagogía para hacerlo, pero yo digo, es que no es un capricho nuestro, no es como que porque queremos hacer las reformas sociales, no, es que algo hay que hacer en este tema que no puede ser seguir concentrando más la economía que fluye alrededor de esto y dejar a la gente por fuera y seguirle diciendo a la gente de las regiones campesinas es que usted no va a tener acceso a un hospital. Así le tocó. No, es que la gente se muera, que la gente no pueda trabajar, que las familias no puedan vivir dignamente, mínimamente, pues eso no es bueno para nadie. ¿Cómo le hacemos entender a este país que esto no es bueno para nadie? Porque más fíjense, ni siquiera, perdón, extenderme en esto, pero yo creo que hay que decirle esto a la gente. Tenemos una oposición voraz, pero voraz es que, mejor dicho, es que no nos deja ni media ni un cuarto. Todo el tiempo están encima, con todo. No tengo nada que decir políticamente ni económicamente, me meto con sus hijos. No tengo nada que decir en términos de argumentos, me meto con su novia. Ok. Pero, ¿qué propuesta tienen ellos? ¿Qué nos dicen ellos que hay que hacer con la crisis del sistema de salud? ¿Qué? Que sigue Cuando uno desarrolla el diálogo con proponen ellos, que sigue igual. cuando, ni siquiera, porque saben que eso no es viable. Por eso el señor Gaviria, hace no sé cuántos años, dijo, necesitamos reformar el sistema de salud porque es que esto así nos da, ni siquiera a los empresarios nos da. Es que es real. Lo peor es que si tuviéramos la posibilidad de que dejaran tanta gritería y tanta cacofonía de criticadera por lo que fuera y por lo que no, y pudiéramos desarrollar un debate, les aseguro, miren, yo les apuesto aquí una pola, lo que quieran, porque estamos en Lubianca y hay que apoyar la pola. Ni siquiera estoy segura que llegaríamos a una propuesta
hablando, diciendo, venga, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo es y cómo sería? Y pudiéramos dialogarlo, les aseguro que llegaríamos a una propuesta que sería en un 70% casi igualita a la reforma a la salud. Claro. O sea, no puede ser que aquí la discusión sea que no lo hagan ellos, que no lo haga la izquierda, que no lo haga Petro, que no lo haga el Polo, que no lo haga el Pacto. Pero al fin sí se tiene que hacer, pero que lo hagamos nosotros. Esto no puede ser. Esto, hay que mostrarle a la gente que esto está pasando. O sea, que tenemos una oposición que es tan mezquina que su nivel de debate es ese. Es decir, es que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo están proponiendo ustedes. No porque no se necesita. No porque no sea sensato. No porque no sea Como el esa la metro. forma de. Como el Sino metro. para que no lo hagan ustedes. Hombre, no. Sobre esa claridad necesitamos construir un consenso social del más del 51%. Porque es que nos están obligando a tener que hacer acuerdos, no porque, no porque de verdad sea muy extraordinario lo que se quiera hacer, sino porque ellos no quieren que lo hagamos nosotros. Como Quieren en que lo hagan 1600, ellos. ¿está de acuerdo que le des 60 azotes? Ah, bueno, sí, son los Quieren, acuerdos. quieren que, que la gente no vea que este tipo de liderazgos políticos tienen una propuesta clara de país. Y entonces hacen tanta bulla, tanto ruido, tanta quejadera, tanta criticadera, tanta demandadera, para evitar, o sea, que sea tanto el ruido que la gente se confunde y diga, ay, no, ¿sabe qué? No me hable esto. ¿Sabe qué? Yo no quiero que nunca más Petro pueda hacer, o esta gente, porque es que ellos nunca van a poder hacer nada, porque es que no nos van a dejar. Entonces mejor votemos por alguien más. Eso es lo que pretende. Ese Es tipo todo demasiado vicioso y básico para travesti. que caigamos en esto. Mm. No caigamos en esto. Pero, bueno, seguimos necesitando convencer al 51% de que esto no puede ser de esta manera, sino tiene que ser de lado. Y ahí vamos. Pero vamos muy bien. O sea, nadie ha avanzado como hemos avanzado nosotros. Pero yo creo Si que hoy el pacto se hace, va a ser el partido más más grande. grande de este país. Totalmente. Pero yo creo que ese muy bien, o sea, no soy tan optimista con los del otro lado, porque ese muy bien va muy en contra de ellos. Por ejemplo, la ideología neoliberal siempre ha marcado que el déficit es lo peor que le puede pasar a un país. Y del otro lado hay gente que dice, depende en que usted invierte el déficit. Y si usted coge el déficit y lo compra en tierras para la gente y lo mete en vías férreas y lo mete en que este país venga mucha gente, pues la economía empieza a crecer, como tú muy bien dijiste, a unos niveles muy extraños, como dijo el gerente técnico del Banco de la República, esto está creciendo y no sabemos por qué. Bueno, porque el salario está creciendo. Entonces, no solo estamos haciendo las cosas bien, o bueno, ustedes están haciendo las cosas bien, sino que las estamos haciendo lo contrario que ellos decían que había que hacerse. Y yo creo que eso es un daño terrible para su fuente de poder, porque no solo es, sí podemos hacer las cosas como tú muy bien nos explicas, sino que hacerlas al contrario de lo que ustedes lo han hecho, resulta mejor. Y yo creo que eso es un Les ha dolido. problema para ellos terrible, y por eso esa posición que tú hay dices una que es disputa de clase, irracional entonces que la gente total. sea consciente de ello. Pero frente a lo que tú decías, frente a las reformas, ¿sí? Digamos, por el tema de la salud, que es un punto muy crítico. El sistema de la salud, evidentemente, se quiebra para los ciudadanos, para los pacientes, para los doctores, para las EPS, pero no para los accionistas de las EPS, porque ellos generalmente se rescatan o liquidan y no pagan lo que deben, y su plata no sabemos dónde está. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la reforma laboral, que es tan importante, que para mí es la más importante, pues ataca el corazón de mucho del capitalismo colombiano, que es explotador, que es yo me enriquezco y usted no. Y eso a mí me da miedo. Eso a mí me da miedo porque cuando yo veo a la gente celebrando la caída de la reforma laboral, yo digo, pues que se ganaron una comisión de éxito. O sea, yo lo veo así, yo lo veo como a esos representantes de esa economía que yo creo que no quieren cambiar. Entonces yo te pregunto a ti, frente a lo que hemos hablado, y también a John, le quiero preguntar, eh, ¿tú crees que este país puede, yo no le digo élite nunca, le digo castas, ¿tú crees? Todo un Yo tengo que una palabra, los conceptos, porque mira que Rafael pero sí, Correa dice algo que de yo creo que acuerdo. se puede aplicar acá, y es que ellos prefieren ser los número uno en un país muy pobre, a ser más ricos todavía, pero que no sean los número uno en un país más desarrollado. Y creo que eso lo estamos viendo. ¿Tú crees que nosotros podemos vivir sin las castas de este país? Yo creo que sería lo mejor que nos podría pasar. Sí, yo creo que una de las cosas, por eso yo hago parte de un proceso que se llama Fuerza Común, de hace muchos años, un proceso que hemos venido construyendo ya hace más de 25 años, despacitico, con mucha tranquilidad, como sin grandes pretensiones. Hasta ahora vamos llegando al Senado y al Consejo, y muchas de la gente, a mí hay gente que me dice como, oiga,
usted lleva 25 años en esto bregando, mijita, y un líder de Rafael Uribe que siempre me lo dice, y usted lleva 25 años y hasta ahora está en el consejo. No, En cambio, mira, va muy Otamel. lento. En cambio, mira, esta gente acaba de llegar y tú, En cambio, mira, Otamel. Senado. Sí, y yo le digo, es que porque para mí realizarse en política no es solamente tener estos cargos de representación. No pensar que no son importantes, son muy importantes. Y van a seguir siendo muy importantes en los próximos 30 años de la historia de la izquierda. Pero no es eso lo central. A lo que iba, no es por hacer publicidad, sino porque nosotros hemos dicho hace 25 años que uno de los ejes centrales de nuestro trabajo político debe ser la construcción de pensamiento propio y la construcción de pensamiento en general, porque no da igual cómo le llamas a las cosas. Y porque las cosas existen cuando se nombran y cuando la mayoría de gente sabe que ese nombrar algo es pum. Por eso construir sentido común es tan clave y es una de las disputas centrales. ¿Cierto? ¿Por qué? El ejemplo de la reforma laboral. Es perfecto para mí. O sea, si uno pudiera hacer uno de esos dibujitos que hace la gente creativa, yo diría, bueno, pues hagámoslo para explicarle a la gente esto de la economía política y esto de la clase con lo que está pasando con la reforma laboral. ¿Qué pasa con la reforma laboral? Entonces, primero, hacer la reforma laboral que este gobierno ha planteado no es necesariamente revolucionar el mercado laboral. Es reforma y es importante, y las reformas son importantísimas, ¿cierto? Y más en un país donde, vuelvo y digo, gran parte de la economía ocurre y el trabajo ocurre sin que la gente pueda ni siquiera vivir de la mínima forma digna con eso. Es que tú lo ¿cierto? dijiste, una reforma en este país es revolucionaria. Claro, y dos, ¿por qué es importante la reforma laboral? Y no de cualquier manera, no solo reconocer las horas extras de manera paulatina y transitoria durante 10 años. Sí. Entonces, usted va a trabajar y por ahí en 10 años, cuando ya esté a punto de... Ya le saber subieron se va a 1000. poder pensionar, le van a reconocer el 100% del domingo, le van a pagar el domingo. Sea agradecido. Oiga, no sea mal agradecido, reconozca que es importante. No podemos aquí en este momento como satisfacernos con cualquier cosa. No podemos decirle que sí a todo solo porque hay que hacer alguna reforma. No, tenemos que decirle sí a lo que es. ¿Por qué? Porque si no, es inviable la economía y el trabajo en este país. Y entonces porque si no, es decirle que sí a las economías ilegales de la muerte. Es decirle a la gente, ¿sabe qué? No, usted nunca va a tener un trabajo viable para usted. Vaya, trabaje en la coca. Vaya, métase al clan del Golfo. Porque es que allá sí le pagan bien. No le podemos decir esto a este país en este momento cuando estamos intentando que la paz sea una opción. Porque sí, la paz total ha tenido muchos problemas. Pero también sí, hoy tenemos un porcentaje absolutamente pequeño de los municipios de este país donde el conflicto armado y la guerra de las economías ilegales sigue siendo la manera de. Hay otro porcentaje grande que ya ha logrado salir de la guerra. Y entonces justo en ese momento le vamos a decir a la gente, ¿sabe qué? Las economías ilegales son la manera, porque aquí le vamos a pagar el domingo en 10 años. Vaya, trabaje con el clan del Golfo y vuelva en 10 años a que le paguen el domingo. No puede ser, no. ¿Cierto? Y entonces nos dicen, vamos a hacer una propuesta, ahí sí, del medio. Es perfecto este ejemplo de la reforma laboral, lo que han hecho. Y a mí me duele mucho que cierta gente que tendría la opción de mostrarle al país que otra forma es posible y que lo ha intentado hacer en muchos momentos de su vida, no voy a decir nada más, nos diga venga ahora a decir, no, esta es la única forma que se pueda, que usted espere 10 años para que le paguen el domingo. No puede ser esto. O que una reforma laboral es que le paguen las horas nocturnas desde las 7 de la noche y ya con esto tiene. ¿Por qué no meten el tema de los incentivos a las micro y pequeñas empresas? ¿Por qué no meten el tema de que la gente en sus pasantías en el SENA y demás pueda tener un contrato laboral y esto le sirve? Porque de verdad le significa entregar plata. Eso es. Y no lo quieren hacer. Quieren seguirnos convenciendo que el punto medio en este país implica seguirse arrodillando a los que de verdad han sido tan mezquinos que no son capaces de redistribuir ni el 10% de nada, ni el 5%, ni el 2%, nada. O sea, tenemos un sistema donde las ganancias se privatizan y las pérdidas sí son socialistas, se socializa para todo. Sí, y entonces seguro se van a inventar 3 doritos después un impuesto que haga que tengan cómo pagar las horas extra de tal manera que no les afecte las ganancias. Pero eso
digamos, hay que seguirle mostrando a la gente que esto está pasando, decirle, es que hay Ujú. alguna gente que de verdad es que no es capaz de redistribuir nada, o sea, nada es nada. Pero nuestra tragedia es que esta gente es capaz de convencer a los tenderos que sí, que no le conviene la reforma laboral porque entonces va a tener que pagarle al muchacho que le trabaja de 7 de la mañana a 10 de la noche con la tienda abierta, va a tener que pagarle bien, mejor. Y entonces han sido capaces de convencer, bueno, piensan que es mejor convencer al tendero de eso y que el tendero diga no, no quiero ninguna reforma laboral, que convencer al tendero de decir, oiga, sí, páguele bien al muchacho o a la muchacha que trabaja de 7 de la mañana a 10 de la noche para que la tienda pueda estar abierta, para que la gente cuando vuelva de su trabajo pueda comprarlo el día con la mísera cosa que le han dado el día o con el muchacho que les conté el ejemplo de mis estudiantes de Ciudad Bolívar que han tenido que trabajar en el semáforo de 7 de la mañana a 10 de la noche, llegan corriendo al barrio para con lo poquito que han logrado hacer del día, comprar lo del almuerzo, lo de la cena, lo de la comida o lo que necesiten comprar, ¿cierto? Que convencer al tendero de que el Estado le dé un incentivo para que pueda pagarle bien a ese muchacho o esa muchacha, es mejor. Ahí tenemos un choque del sentido común. Bravo eso. Muy, muy grande. Pero bueno, aquí Porque no, la gente está acostumbrada a que nunca va a pasar diferente. pero no quiero que la Es gente se gran quede cambio después que de ver este estamos video así haciendo. asustada, No, ¿cierto? no es asustada, Ajá. es que estamos en una Es pelea. que Por eso yo digo, correcto. vamos convenciendo al 30. Eso no es nada poquito. ¿Por qué está tan desesperada la derecha completa? Por eso yo sí creo que hay que decirle a la gente, vamos bien, pero nos falta. Ujú. Vamos Ese bien, pero nos era el falta. apellido. Y nos falta hacer las cosas mejor, sí. Y ese nos falta debe ser un nos falta sincero. Sí. Nos falta hacer algunas cosas mejor en el gobierno, sí, pero hay unas que hemos hecho muy bien. Miren, aquí está el listado, tú ya lo habías hecho muy bien. Ah, ¿qué es más nos falta? Nos falta que más gente se entere que lo podemos hacer de otra manera. Usted no está condenado. Esa metáfora que Petro usa de 100 años de soledad es muy buena, pero hay que hacer que la gente lo entienda mejor, que le llegue más. ¿Sí? No estamos condenados. Señor tendero, señora tendera, no estamos condenadas a que usted nunca pueda pagarle mejor al muchacho o a la muchacha que trabaja con usted. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad de no tener de poderle pagar mejor. Pero es que entonces a mí que, sin que usted pierda. Ujú. El Estado le puede dar un incentivo para que usted lo pueda pagar mejor sin que usted pierda. Y que su tienda no tenga que estar abierta todo este tiempo con un solo turno, porque si no, no es viable. ¿No? Puede estar abierta con 2 turnos, pagándole a la persona el nocturno, pagándole a la persona que va a trabajar los domingos. Sí se puede hacer. Pero ¿cómo? Porque ¿qué hacen ellos? Decir, no, es que entonces ¿qué? ¿Le van a quitar la plata a usted? Usted se gana 2 millones de pesos con la tienda, ¿cierto? Y eso. Y entonces le van a quitar para que usted le pueda pagar al muchacho o a la muchacha. No sé. No, se puede hacer de otra manera. Pero nos falta, en ese sentido también, que la gente pueda entender esto. Vamos bien, pero nos falta. ¿Qué nos falta? Ser más. Que usted, Ser más siendo señora, que pedagógico. usted, señor, que usted, amigo, que usted, amiga, que usted, compañero, se pare duro diciendo, o es esto o no. O no los voy a apoyar, no les voy a votar. No, nos falta. Entonces, decir vamos bien, pero nos falta no está mal. Tenemos que volverlo Es la transición de lo que se habló. capacidad política, tenemos que volverlo invitación, tenemos que volverlo autocrítica también. Claro. Digo, tenemos que... El hecho de decir, vamos bien, pero nos falta, entonces no vamos a hacer más, hasta aquí llegamos, ¿no? Pero vamos bien, pero nos falta. Y ahí vamos. Vale, súper. ¿Cómo te has sentido en este chat? Qué bueno, a mí me ¿Sí? gusta mucho tener estas conversas con la gente en general. Yo digo, si pudiéramos tener, porque mira, otra cosa que nosotros decimos Oye, es en que, Fuerza perdón, Podcast, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque venimos de una época donde hablar de estos temas era incómodo. Yo sé que en tu caso no, sí, pero No, para mucha pero gente lo era, ¿cierto? no, pero claro, o sea, claro que yo vengo del movimiento estudiantil, Ujú. y somos una generación del movimiento estudiantil que logró sobrevivir aquí en Bogotá, pero que nos mataron en Medellín, y nos mataron en Cali, y nos mataron en Barranquilla, y
Claro que era incómodo y era difícil también. Es que siento que hoy en día somos muchos, muchos más los que podemos seguir conversando. Nosotros decimos caminar y conversar porque parte de hacer pedagogía es lograr que tú te puedas sentar, tomarte una pola, un café y hablar de esto. O sea, sí, hoy mi carro tuvo un problema técnico, ya vamos a grabarlo, pero compartirles, mi carro tuvo un problema y todo el día no pude, no es mi carro, es el carro que me tiene asignada la UNP porque ser concejal a veces tiene riesgos y tiene temas, y sí es un privilegio. Y ese carro tuvo problemas técnicos, entonces yo pues me moví en taxi, uno se mueve normalmente, y entonces en eso puedo volver a conversar con gente diferente. El taxi que me subí me dijo, venga, ¿por qué usted tiene unos escoltas? Y yo no, porque el consejo, usted es concejal, sí. ¿Y es petrista? Me dijo el señor. Yo le dije, sí, pues yo hago parte del partido histórico. Sí, pero yo le pago. Somos el mismo. Sí. No, ni siquiera, pues, me pareció chistoso. Me dijo, ¿es petrista? Y yo le dije, sí, yo soy parte del equipo que junto con Petro somos el partido histórico. ¿La puedo dejar ahí en la esquina? Y yo le dije, pues usted verá. Yo le dije, pero no me parece que sea la manera. Es que ustedes están haciendo, ¿a usted le parece que una persona, que mi esposa tenga que ir tal y que no le den los medicamentos? Yo le dije, no, a mí no me parece eso. ¿Y entonces por qué? Yo le dije, ¿usted quién le dijo que eso era culpa de Petro o de nosotros? No, pues es que es lo que sí. Yo le dije, no, amiga, le voy a explicar. Y tuvimos una discusión menos mal los trancones de Bogotá, durante más de media hora, en la que hablamos de la reforma de la salud, de los medicamentos, de la deuda de 25 billones, de todo. Y me dijo, cuando me bajé, me dijo, oiga, pero venga, yo en mi conjunto somos muchos vecinos que de verdad no sabía que usted me dijo. Si yo organizo una reunión, usted va y nos cuenta, yo, 2, 10, sí a todo. Organiza las reuniones y lo hacemos. Cambiamos teléfono y que vamos a seguir charlando. Así es. Así nos toca. Tal cual, esa es la tarea. Y para adelante porque para atrás. Porque lo que sí no podemos hacer es devolvernos a un país en el que a la gente la matan, la masacran, juegan fútbol con su cabeza, ni en un país en el que el Estado o el gobierno termina haciendo que las fuerzas militares tengan que matar a los líderes sociales. A eso no podemos volver y esto no tiene que ser parte de la Sí, esto ya no tiene reversa. No podemos volver ahí. Si nos toca estar en un punto en el que no vamos a ser los únicos que decidimos, pero vamos a ser parte del bloque que va a decidir y este va a ser una de nuestras banderas rojas para el acuerdo, pues ahí vamos. Vale. Muchas gracias, Bien, Donca. pero nos falta. Muchas gracias, Donca, No, por tu tiempo, porque gracias. sí, Gracias. sabemos cómo es tu agenda. No, Y por muchas favor, gracias. compañero, invite aquí al cierre a que nos sigan y a que sigan también las redes de la concejala. De la concejala. Concejala, aprendimos hoy eso, ¿no? Donca. Concejala. Toda la apellido sí te toca a ti porque aquí Donca. ningún... Déjenlo en Donca. Casi todos lados son Don Cate. Pero yo sí le tengo una pregunta muy cortica. ¿Futuro político tuyo? ¿Te ves peleando la alcaldía? Oiga, a mí me gusta mucho ser gobierno. Me Ok. gusta más ser gobierno que estar en los lugares de la representación. Claro, sería muy chévere algún día poder ser alcaldesa de Bogotá. Pero también en esto yo lo digo con tranquilidad, no por nada, sino pues donde nos toque, Bueno, como nos toque. Genial. bueno, entonces sigan a la concejala, próxima candidata, ya nos dijo que sí. Sí, ya nos dijo que sí. Clarísimo. Ya nos dijo que sí. O sea, después de todo eso. ¿Por qué uno dice esto? No sé dónde nos toque, cómo nos toque. La conclusión es, sí, esto va Eso para es allá. un poco muy diplomática de Sí, decir, sí. Puede que nos Simple y toque- sencillo. puede que nos toque en otro lugar. Esto es meterle una fuerza común a todo esto y tenemos alcaldesa. Claro Sí, que es sí. así. Muchísimas No, de gracias verdad, muchas al gracias Mamerto, ustedes. a los que estuvieron detrás de cámaras que nos ayudaron también. Bueno, esperemos que esta sea la primera de muchos más contigo también. Muy enriquecedor me pareció a mí y muy sincera de tu parte atender todas nuestras preguntas con tanta academia y pasión. Creo que nos encantó y creo que fue un gran programa. Muchas gracias. Yo sí creo que hay que volver con Conspira, de verdad. Total. Donde nos toque para que podamos estar en todos los lugares. Así va a ser. George. Nos vemos, mi gente. Muchas gracias. Gracias.